Muy buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos realizado desde Compartamos con Colombia, con el propósito de poder hablar con diferentes organizaciones sociales que nos han acompañado, bien sea como organizaciones que se postularon en la convocatoria 2019 que realizamos el año pasado, y también con organizaciones que hemos tenido contacto recientemente. Nos complace mucho ver algunas caras conocidas, ver algunos nombres que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con ustedes. Así que bienvenidos. Les queremos comentar que en este espacio queremos, en primer lugar, hablarles sobre algunos aprendizajes y algunos retos que hemos encontrado en el sector social que queremos compartir con ustedes. Vamos a tener en esta primera parte, digamos, esos aspectos generales sobre los retos de las organizaciones del sector social. Posteriormente hablaremos un poco más sobre la convocatoria 2020 que estamos desarrollando, y la idea es que ustedes nos puedan hacer preguntas al final del proceso. Vamos a destinar 15 minutos al final para poder empezar. Nos cuenta Cristian Flores que no nos escucha. Yo creo que ya nos puede escuchar, ya empezamos a hablar. Entonces, en ese sentido, si alguno no nos escucha o tiene algún inconveniente técnico, por favor lo pueden escribir por medio del chat. Intentaremos acompañarlos en la solución del mismo. La idea es que mantengamos los micrófonos cerrados para que podamos aprovechar al máximo el espacio y que las preguntas que vengan posteriormente, ya sea las puedan hacer por medio del chat o pueden intervenir levantando la mano. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Les queremos contar que en este espacio nos acompañan, además de quien les habla, Jonathan Clavijo, gerente de comunicaciones y mercado de Compartamos con Colombia. También nos acompaña Luis Gallo, quien es fundador de Compartamos con Colombia y además es socio de la firma Estrategias Corporativas, que es una de nuestras firmas socias en Compartamos con Colombia. Muchas gracias, Cristian, que ya nos escribe que nos está escuchando bien. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenido a este diálogo. También le damos la bienvenida a Susana Yepes, nuestra directora ejecutiva. Susana, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y también nos acompaña en este espacio Henry García Gaviria, gerente de proyectos de Compartamos con Colombia y también gerente de la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Henry, buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Muchas gracias a ti y a todas las organizaciones presentes. Un saludo cordial también a Susana y a Luis Gallo. Y buenos días a todos de parte mía. Encantado de poder estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Luis, y por supuesto a todo el equipo de Compartamos con Colombia que hace posible este espacio. Ya se van sumando más personas y organizaciones y sin más preámbulos queremos invitarlos a que podamos participar de este espacio. En primer lugar, pues vamos a comentarles un poco generalidades sobre Compartamos con Colombia para quienes de pronto quisieran recordar lo que somos, lo que hacemos. Y de esta manera le doy la palabra a Susana Yepes, nuestra directora ejecutiva. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Estamos muy contentos de estar hoy acá con ustedes, de compartir un poco más sobre la convocatoria, lo que fue la convocatoria el año pasado, también lo que viene para este año, y nos encantaría pues tener ese espacio y que ustedes nos hagan todas las preguntas y resolver todas las inquietudes que puedan surgir a partir de lo que hoy queremos contarles. Entonces, muy rápidamente queremos recordar un poco sobre Compartamos con Colombia, quiénes hacemos parte de esta organización y un poco lo que nosotros hacemos. Entonces, si quieres, avancemos a la siguiente diapositiva, Jonathan. Hoy en Compartamos con Colombia reunimos 15 firmas de servicios profesionales con el propósito de acelerar la transformación del país. Hoy contamos con firmas auditoras y consultoras, como pueden ver acá, BDO, Deloitte, EY, KPMG y PwC, firmas consultoras como BCG y McKinsey, firmas legales como Brigar Urrutia, Gómez Pinzón, Pos Herrera Ruiz y Prieto Carrizosa,
Dentro de las bancas de inversión contamos con estrategias corporativas, JP Morgan e Inverlink, y recientemente se sumó también a Compartamos una firma calificadora de riesgo que es Standard & Poor's. Entonces un poco con todo el talento que se reúne en estas firmas socias, trabajamos de la mano para llevar todo este conocimiento hacia el sector social y hacia iniciativas que tengan un impacto social o ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos dos principales ejes de trabajo en Compartamos. El principal eje es un eje de fortalecimiento de capacidades. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, donde a lo largo de estos casi 20 años en Compartamos con Colombia hemos trabajado con 700 organizaciones. Aquí lo que nosotros hacemos en esencia son procesos de fortalecimiento organizacional en temas estratégicos, en temas financieros, en temas de modelo de gobierno y asuntos legales, en temas de procesos y demás. Y acá, como les decía ahora, lo que hacemos nosotros es conformar equipos temporales con profesionales expertos de las firmas que contribuyen a esos procesos de transformación organizacional que nosotros acompañamos. También tenemos una segunda línea de trabajo de diseño e implementación de soluciones, donde además de ese rol de asesores, de consultores, también acompañamos la implementación de algunas de estas iniciativas. Entonces nosotros, pues, si quieres pasemos a la siguiente, hemos trabajado con organizaciones de todos los tamaños, de todos los tipos. Digamos que esta es una diapositiva más ilustrativa que cualquier otra cosa, donde queríamos compartir con ustedes que no tenemos un foco regional, no tenemos un foco temático ni un tamaño específico de organizaciones con quienes trabajamos. Tenemos experiencia amplia de muchos tipos y eso es justamente lo que nos motiva también de la convocatoria de organizaciones sociales, que se presenten más organizaciones de diferentes lugares, de diferentes focos y sectores de impacto. Entonces esto es un barrido muy rápido por lo que somos en Compartamos con Colombia y lo que hacemos, y ya con este, digamos, contexto inicial queremos dar paso a contar con ustedes, contarles algunas reflexiones y aprendizajes que hemos tenido sobre el sector social en todos estos años y sobre los que hemos conversado, que pues, digamos en la coyuntura actual en la que nos encontramos se hacen cada vez más importantes estos aprendizajes y tener canales y formas para solucionarlos e ir creciendo también como sector y como organizaciones de ese sector. Entonces, si quieres, Jonathan, continuamos. Estas, digamos, son algunos de los puntos sobre los que queremos tener esta reflexión, pero también cualquier inquietud y cualquier comentario que ustedes tengan nos los pueden ir compartiendo por el chat y al final tendremos este espacio de conversación abierta. El primer, digamos, aprendizaje o algo que nosotros vemos presente constantemente es que muchas de las organizaciones del sector social tenemos muy claro la causa o el propósito por el cual trabajamos, pero en ocasiones se descuida el cómo, es decir, esa forma en la que llevamos todo eso que nosotros tenemos planteado a la acción. Entonces es muy importante llenar como ese vacío en los elementos que nos permiten tener una gestión adecuada, eficiente, para poder cumplir con nuestras metas en el largo plazo. Esto, digamos, muy atado al segundo punto que aquí planteamos, y es que algo que hemos visto recientemente es que es muy común encontrar áreas misionales en las fundaciones, en las organizaciones sociales con quienes trabajamos, que crecen muy rápidamente, pero que no hay un adecuado esquema de gestión que respalde, digamos, todas estas áreas misionales. Entonces, muchas veces el crecimiento de las organizaciones sociales, digamos que no solamente debe tener en cuenta el impacto, que pues finalmente es el centro de lo que hacemos, pero también es muy importante tener un respaldo adecuado en términos de cuáles son esos procesos que soportan toda mi actividad, cuáles son los roles que debo tener en mi organización, cuál es esa estructura organizacional que debo tener, y atención a las áreas administrativas y financieras que soportan, digamos, toda esta función para que no se conviertan en un cuello de botella. Asimismo, atado a entender cuáles son esas fuentes de recursos que nosotros tenemos en la organización, esas metas financieras de ingresos y demás que debemos tener, sino también cómo hacer un uso eficiente de los recursos para tener muy bien controlado, digamos, todo lo financiero.
También es muy importante, otro elemento que vemos acá como bien importante es que hay un reto muy grande en el sector para medir, ¿cierto? Para medir esa labor que nosotros desarrollamos, y a veces los procesos de medición de impacto son complejos, son costosos, pero un poco nuestra invitación es también a empezar a tener unos indicadores, así sean simples, dentro de cada una de las organizaciones para poder mejorar continuamente. Si no medimos lo que hacemos, si no tenemos unos indicadores sobre los cuales tengamos unas metas cada año y hacerles año a año ese seguimiento, es muy difícil saber si realmente estamos yendo por el camino que queremos y tener pues, soluciones para ir mejorando continuamente. Y finalmente, también algo que vemos como un imperativo y algo que debe estar presente en el sector social es cómo tenemos nosotros modelos de gobierno, es decir, juntas directivas, consejos directivos, que acompañen la labor de todas estas organizaciones, de cada una de las organizaciones, pero no desde un punto de vista de cumplir con un requisito ni de tener un espacio de pronto informativo o operativo, sino contar con modelos de gobierno que realmente acompañen estratégicamente y guíen estratégicamente las labores de las organizaciones sociales. Entonces, esos son algunos de los elementos sobre los cuales queríamos traer como punto de partida para esta conversación, para esta reflexión. Y aquí quisiera darle la palabra a Luis Gallo, que nos complementará su visión del sector social y por qué esos procesos de fortalecimiento organizacional son tan valiosos. Susana, muchas gracias y muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho la presencia en este webinar. Pues Susana y Compartamos me invitaron a que compartiera con ustedes algunas lecciones aprendidas durante los 20 años largos que ya llevamos vinculados a Compartamos, y a eso le sumaría pues que en mi vida profesional ya casi cumplo 40 años de actuar como asesor financiero y estratégico también de muchas empresas en Colombia y en el extranjero. Y lo primero que quisiera resaltar es que, guardando las proporciones adecuadas, cada vez las empresas y las fundaciones de alto impacto se parecen más en la forma en que se gestionan y en la forma en que acometen, digamos, sus propósitos misionales. Cuando comenzamos el proyecto de Compartamos hacia finales del siglo pasado, la idea surgió hacia el año 99 y ya en el principio del 2001 estábamos en existencia. Había bastante separación entre el mundo fundacional y el mundo empresarial. Digamos que hasta cierto punto era como mal visto que en una fundación se hablara de planes de negocio o planes de gestión, como preferimos llamarlos, que se definieran estrategias de sostenibilidad, que se pensara en que la labor social debería ser ojalá sostenible e incluso en algunos casos rentable, porque de nuevo eran como mundos totalmente desconectados. Incluso en Colombia había varios casos de grupos económicos grandes o familias empresariales importantes en donde la fundación relevante no participaba para nada en ningún terreno donde las empresas estuvieran presentes. Eso ha cambiado bastante en estos 20 años. Han surgido unas tendencias en donde ya no es blanco y negro, sino muchas veces gris, tanto lo que hacen las fundaciones como las empresas. Del lado de las empresas, todos sabemos que hay una presión enorme para que las compañías exitosas del siglo XXI sean sostenibles, sean responsables socialmente, ya no maximicen solo el valor de los accionistas, sino de los actores interesados, de los stakeholders, que tengan un comportamiento en su gobernanza impoluto. O sea, hay unas exigencias muchísimo mayores hacia las compañías y corporaciones de lucro que las acercan un poquito al aspecto de impacto. Antes era o total retorno, si era una empresa, o total impacto,
sí era una fundación y ahora encontramos muchos modelos híbridos en donde empresas pueden generar muchísimo impacto y a la vez fundaciones empiezan incluso a ser empresas sociales rentables y viables. Entonces quisiera pues resaltar ese primer comentario. Lo segundo, en línea con lo que decía Susana, es que las fundaciones, y es natural, se siguen gestionando mucho desde el corazón, mucho desde la filantropía y el altruismo, pero cada vez menos, sin olvidar que son una empresa social y que tienen que ser gestionadas como tal, y poco a poco se han ido elevando las barras para que la exigencia que se hace en fundaciones a todo nivel, desde su junta directiva, la dirección ejecutiva, las principales direcciones o vicepresidencias o gerencias, sean exigidas y medidas en su desempeño. Ya no prima la fundación tradicional, pues de unas señoras de sociedad vestidas de blanco o de gris en campañas de levantar plata en los semáforos, imagen con la cual yo crecí, con el Día de la Banderita o el Día de la Cruz Roja o otras campañas similares, sino que hoy tenemos fundaciones donde tanto mujeres como hombres sumamente bien preparados asumen unos cargos importantísimos y con unas implicaciones gerenciales que no tienen nada que envidiarle a las principales empresas del país. Pero este es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad que no es inmediato, toma tiempo, pero sí hemos visto en estos 20 años de historia de Compartamos y de las 700 entidades que menciona Susana que hemos apoyado, quizás unas 500 de las 700 en el campo de fundaciones y unas 200 en el campo de empresas, que cada vez las fundaciones se sofistican más, se profesionalizan más y se gestionan de verdad como empresas. En esa línea de lecciones aprendidas, hemos encontrado que inicialmente cuando alguien se acerca a Compartamos, especialmente del mundo fundacional, piensan que su problema es que no tienen suficientes donaciones o que no tienen suficiente plata. Y cuando uno entra ya a trabajar a fondo y hacer el fortalecimiento institucional que normalmente hacemos, las mismas fundaciones descubren que más que plata, su limitante es gestión, es management en inglés o capacidad gerencial en español, y que el fortalecer esos frentes, como lo mencionó Susana y como aparecen en esta página, es igual o más importante que tener más mecenas o tener más patronatos o tener más donaciones significativas que resuelvan el problema económico. Y en ese sentido hemos observado empíricamente que las fundaciones de alto desempeño son las que tienden a tener al menos 2/3 partes de sus necesidades anuales fondeadas de forma por lo menos recurrente a 2 o 3 años. En otras palabras, que si cuesta operar 100 pesos, 67, 70 pesos vengan de recursos que la dirección ejecutiva y el equipo profesional de la fundación no tengan que gestionar en el día a día o en el año a año, sino que de cierta manera existan esos compromisos de aportes a mediano plazo. Y la razón es muy simple. Si es a la inversa, como suele ocurrir, como solemos observar, que normalmente lo que está asegurado es menos de la tercera parte y lo que hay que gestionar son las 2/3 partes restantes, pues se va desvirtuando la misión estratégica de la entidad y se vuelve casi que una entidad de subsistencia, de salir a conseguir platas donde estén o donde se consigan, y eso a nuestro juicio, en lo que hemos observado en estos 20 años, es muy peligroso. O sea que hay que tratar, no es fácil, es bien difícil, que el fondeo de las fundaciones esté asegurado al menos en 2/3 partes. En países desarrollados como Estados Unidos, o más desarrollados como Estados Unidos, existen los endowments o los patronatos,
en Colombia son muy escasos, muy excepcionales. Casi no hay fundaciones que realmente tengan pues una solvencia significativa. Entonces tienen que salir a gestionar recursos permanentemente, pero sí cuando piensen ustedes que lideran estas entidades en crecer o en continuar la misión que traen, busquen la manera de que el fondeo se les asegure por un par de años y no pidan solo plata para este semestre o para este año, para este mes. Lo otro importante que también hemos observado es que es pues muy fundamental medir impacto, pero no siempre es fácil medir impacto, especialmente cuando se trabajan temas de bienes públicos. La diferencia entre un bien específico social o un bien público social, se las pongo en este ejemplo. Un comedor comunitario que alimenta 30 o 40 niños es un bien social específico. Es fácil medir cuántos niños asisten, con qué periodicidad, con qué peso inician, con qué peso salen, con qué indicadores de salud, etcétera, etcétera. Ahí, de cierta manera, medir el impacto es relativamente factible. Es muchísimo más difícil medir el impacto cuando la entidad en cuestión trabaja temas de bien público, como es los derechos civiles, la democracia, la libre empresa, la sostenibilidad, evitar la deforestación, evitar la desigualdad de género, promover la filantropía, promover el emprendimiento social, etcétera, etcétera. Esos factores que son muy importantes en una sociedad desarrollada son más difíciles de atribuírsele a un solo actor fundacional. Y en ese caso, nuestra posición filosófica es que es más útil medir gestión que medir impacto. Y a medida que la gestión se optimiza, se supone que el impacto se maximiza. Esa es una lección aprendida también que ha sido para nosotros interesante de observar a través de estos años. Adicionalmente, vemos que las fundaciones tienden a trabajar un poco solas, un poco aisladas, por múltiples razones, por razones de celos profesionales, de que si me uno con fulano, de pronto me quita mi principal donante, o pierdo el proyecto de cooperación que estoy tratando de que me asignen, o sencillamente por razones de ego, por razones de sentimientos misionales del origen de la fundación. Y nosotros somos unos convencidos que esas taras se deben superar y que se debe trabajar en alianza. Si ustedes miran lo que presentó Susana hace unos minutos, compartamos, es un modelo de alianza. Tenemos un eco. Ay, ok, ya se corrigió. Compartamos es un modelo de alianza que les confieso a título personal surgió porque en algún momento que había pensado crear Compartamos solo con el apoyo de nuestra firma, se me ocurrió que no, que deberíamos más bien unir esfuerzos con los colegas de servicios profesionales y tener un consorcio de firmas afines, y 20 años después seguimos siendo 15, 16, 18 firmas que en la práctica competimos. Están muchos de nuestros colegas y la verdad es que cuando se terminan los consejos directivos de Compartamos, todos salimos al mercado a ganarnos el siguiente proyecto, el siguiente mandato, y en cierta manera a quitarle ese mandato a uno de nuestros socios en Compartamos. Pero lo lindo del modelo de Compartamos es que ponemos a un lado los celos competitivos y en lo que tiene que ver con Compartamos colaboramos y funcionamos en alianza. Y yo creo que ese modelo es extendible a casi todas las causas sociales donde las fundaciones actúan, y es mucho más eficiente cuando uno se junta con alguien más que tiene otros elementos y otros factores que aportar que cuando uno trata de hacerlo todo solo. Tal vez para terminar, como estas
ideas empíricas de lo que hemos observado. Lo otro que creo que es también importante es ser realistas respecto a cuánto una fundación debe durar y cuándo es necesario los temas de sucesión. Uno de los principales problemas que vemos en fundaciones que una vez fueron exitosísimas y de mucho impacto es que al no hacer adecuadamente la tarea de sucesión, de pasar el bastón, pierden relevancia, se vuelven obsoletas y eventualmente fracasan y desaparecen. Es dificilísimo en una empresa entregar el mando, más si uno fue el fundador o la fundadora, pero también es igual o más difícil en una fundación, porque a diferencia de la plata y de la inversión económica como tal, que es relevante en muchos casos, en el caso de fundaciones hay un elemento altruista y de emociones y de sentimientos mucho más profundos que hacen que para alguien que gestionó una fundación en su inicio, llegue el momento de traspasar esa responsabilidad de liderazgo a las nuevas generaciones. Entonces, ese es un tema que en las fundaciones hemos observado, que tiende a no enfrentarse a tiempo y que puede ser nefasto para la sostenibilidad de una fundación exitosa. Yo diría, Susana, que esas son como las principales ideas que quería compartir hoy y más bien me reservo por si alguna pregunta surge al final de la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Gallo por acompañarnos en este espacio y por compartirnos estos conocimientos que además corresponden a la historia de Compartamos con Colombia, a el desarrollo que hemos tenido también como organización en el acompañamiento de diferentes organizaciones del sector social. Gracias a Susana y a Luis Gallo por acompañarnos en este primer momento de nuestro diálogo. Ahora queremos darle la bienvenida a Henry García Gaviria, quien es el gerente de proyectos de Compartamos con Colombia, que se encarga de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Y en ese sentido, Henry, tú también conoces de retos que hemos visto con las organizaciones que recién están terminando el proceso que comenzamos el año pasado, y la idea es poder compartir un poco de ese conocimiento y de lo que fue la convocatoria de 2019 y lo que viene para la convocatoria de 2020. Así que, Henry García Gaviria, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Jonathan, a ti y a todos quienes nos acompañan a esta hora de la mañana aún. Esa es la idea. Vamos a conversar entonces acerca de lo que es la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales, ya bien puntualmente, a mencionarles algunos de los temas trabajados durante la convocatoria en 2019 y a profundizar en lo que es la convocatoria de 2020, que está muy conectada con los aprendizajes referidos por Susana Yepes y por Luis Gallo. Ese es el objetivo, finalmente ver cómo conectamos nosotros desde Compartamos con Colombia este conjunto de aprendizajes de 20 años de trabajo, de 700 organizaciones asesoradas, con una metodología que hemos madurado en función de ayudar a resolver muchos de esos retos. Entonces, para iniciar, comentarles que la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales es una iniciativa que lidera Compartamos con Colombia, donde están sumadas sus 15 firmas socias, ya referidas por Susana durante la mañana de hoy, y que además es un proceso que tiene casi la misma edad de Compartamos con Colombia. Son cerca de 20 años trabajando en la convocatoria para el fortalecimiento de organizaciones sociales, en el desarrollo de capacidades institucionales y de capacidades gerenciales, como ya mencionaba Luis Gallo, para que puedan afrontar los distintos retos que se van también, digamos, transformando a lo largo de los años. La convocatoria, a su vez, selecciona a las organizaciones del país que participan de un proceso que es de desarrollo de capacidades estratégicas y organizacionales, pero también es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje colaborativo, compartido, donde cada una de las organizaciones que resulta seleccionada
pues apropia unos conocimientos y una metodología para que se pueda también reinventar cuando cambien ciertas circunstancias o cuando lo requiera. Adelante, Jonathan. La convocatoria para el fortalecimiento de organizaciones sociales está dirigida expresamente a organizaciones, a entidades sin ánimo de lucro. Aquí entonces en pantalla vemos lo sucedido durante el 2019, donde muchas de las organizaciones hoy presentes participaron y en algún momento, digamos, de esta selección terminaron por no quedar, digamos, en el grupo final por distintas razones. Entonces, en el 2019, 86 organizaciones de 26 departamentos del país se presentaron a la convocatoria. Fue realmente una presencia muy diversa y muy interesante. De esas 86 organizaciones, primero hicimos un filtro donde las organizaciones, lo mismo sucederá este año, deben cumplir con unos requisitos, un formulario de inscripción muy detallado, con unos documentos que soportan que la organización cuenta con las capacidades, cuenta con una historia en el sector social, tiene una estructura, en términos formales está bien. En ese primer filtro, entonces, llegamos a 52 organizaciones y esas 52 organizaciones a todas las entrevistamos de manera individual para determinar el potencial de impacto de cada una de las mismas y la capacidad que estas organizaciones tenían para asimilar el proceso. Muy importante que este proceso pues se quede, se apropie en las organizaciones y para ello pues es muy importante que exista capacidad de asimilación. Luego entonces seleccionamos un grupo de 25 organizaciones ya para hacer la elección final y finalmente tuvimos un grupo de 12 organizaciones participantes que cumplían con las capacidades, que generaban un impacto social relevante, que asumían unos compromisos con el proceso, que tenían unas capacidades de pago o que gestionamos unas becas conjuntamente. En fin, 12 organizaciones que son las que ustedes ven en pantalla. Aquí tenemos organizaciones del Putumayo, como la Asociación de Agropimenteros de Puerto Asís Putumayo, como la Fundación Te Abrazo Chocó, que trabaja con jóvenes en procesos de liderazgo y de conservación y salvaguarda del medio ambiente en Quibdó, Chocó, como la Asociación Multiactiva, que trabaja con población indígena y afectada por el conflicto en Palmito Sucre, pero también como la Fundación Batuta, que es una de las fundaciones más grandes, digamos, en el sector cultural en Colombia, como la Fundación Malpensante, que es una de las publicaciones también ya hoy podríamos decir tradicionales en el país. Entonces tenemos una diversidad de organizaciones muy relevante, lo que también es muy constructivo para el proceso porque también se dan aprendizajes en la colectividad que terminan siendo muy relevantes. Entonces todas estas organizaciones hoy son también testimonio de lo que logra un proceso como este en su quehacer diario y en su estrategia y en sus capacidades para la gerencia o la gestión, como ya nos mencionaba Luis Gallo. Entonces, la convocatoria de 2020, que es donde queremos entrar para luego escucharlos a ustedes. Al final de este proceso, las organizaciones que participen, que previamente sean seleccionadas naturalmente, pues van a poder definir su enfoque estratégico tras un análisis integral. Y este es uno de los puntos claves. Es fundamental que las organizaciones sociales tengan foco y no una diversidad de causas sobre las que al final no se termina teniendo un impacto relevante, bien sea impacto social o impactos de gestión, como ya nos mencionaba Luis Gallo. Definir iniciativas con ventaja competitiva en consonancia con ese foco, con esa problemática que resuelvo y entendiendo muy bien el entorno y las características y las necesidades de los clientes y o beneficiarios. Aquí ya hablamos de clientes y o beneficiarios, también en esa lógica que nos planteaba Luis Gallo, de que esto ya es un híbrido de un sector fundacional con modelos de negocio para la sostenibilidad, que esto lo recogemos un poco del sector privado. Fundamental, estructurar tanto modelos financieros o herramientas financieras de cara a la sostenibilidad financiera y tener un buen modelo de gobierno donde también revisamos en esencia todo este tema
de la sucesión que ya también nos mencionaban Luis Gallo y que también trataba Susana hace unos minutos, y las capacidades requeridas para la implementación de la nueva estrategia. Esto también en consonancia con lo que nos mencionaba Luis Gallo. Finalmente, un proceso de estos es muy relevante desde el punto de vista de las capacidades para la gestión o para la gerencia que requiere cada organización en relación con su foco, en relación con sus ventajas competitivas, en relación con la problemática que busca resolver. A su vez, la metodología que implementamos para el desarrollo de este proceso es una metodología donde buscamos que las organizaciones puedan compartir experiencias para aprender colectivamente. Eso nos parece muy relevante, que no solamente los aprendizajes sean uno a uno, consultor y fundación, que también tenemos esos espacios, sino también donde el aprendizaje pues lo podamos compartir y construir juntos. Aprender haciendo para escalar el impacto, y no todo lo dice el consultor, no todo lo hace el consultor, sino que las organizaciones también aprenden en este proceso, cómo construir una teoría del cambio, cómo construir una herramienta financiera, cómo construir un modelo de negocio, que es un tema fundamental, como ya también se los anticipábamos, y también fundamental interactuar con expertos, tanto del sector social como de nuestras firmas socias, cuya interacción es permanente durante 6 meses de trabajo. Por eso es un proceso tan valioso, porque tratamos de cumplir estos objetivos, pero también de que la metodología aporte a ese proceso de apropiación. El proceso de fortalecimiento se ejecuta durante 4 fases y sobre 3 ejes de trabajo. Los 3 ejes son el estratégico, que es el fundamental. Desde aquí empezamos a revisar lo que es el foco, lo que están haciendo las organizaciones, lo que es su foco en relación con su problema que resuelven en el sector social, hasta definir un plan de implementación con unas capacidades que hay que desarrollar previamente, con un portafolio de iniciativas con ventaja competitiva en el marco de un modelo de negocio, con una muy buena teoría del cambio. Luego entonces entra el fortalecimiento financiero en consonancia con las definiciones que se van teniendo en la parte estratégica, ya vamos a ver los detalles, y luego está el fortalecimiento legal corporativo, que es sobre temas de modelo de gobierno, pero también sobre algunos otros aspectos que sean relevantes desde el punto de vista formal legal para que la organización pueda operar. Entonces, sobre esos 3 ejes, estas 4 fases: diagnóstico de las organizaciones y oportunidades de mejora. Es fundamental partir desde allí, perfilar cada una de las organizaciones participantes, entenderlas luego muy bien desde la problemática social que atienden, desde la estrategia que están desarrollando, desde los temas financieros y desde los asuntos legales más importantes. Luego de ese entendimiento que nos arroja un diagnóstico de temáticas estratégicas, pasamos a lo que es la formación y apropiación de conceptos para el fortalecimiento, y aquí empiezan nuestras sesiones, nuestros espacios de formación grupales. En total tenemos 7 espacios de formación. Luego entonces vamos a la apropiación de conceptos financieros y legales en 2 talleres específicos, uno de estrategia de sostenibilidad financiera y uno de modelo de gobierno. Luego entonces nos vamos a la realización de clases maestras complementarias impartidas por nuestras firmas socias en temas, por ejemplo, como la gestión de ventas, como el marketing. Posteriormente entonces entramos, bueno, esto es más bien se da de manera paralela, en la estructuración para la escalabilidad. Entonces construimos los documentos de fortalecimiento organizacional, de desarrollo de capacidades para la gerencia, como ya lo mencionaba Luis Gallo, en una asesoría semana a semana con nuestras firmas socias, participando uno a uno con cada organización. En total, durante 24 semanas construimos esos documentos. En el marco de esto, entonces, desarrollamos esas sesiones que ya les mencionaba y unas reuniones de trabajo que son sistemáticas para revisar avances, tareas, hacer ajustes. Y también tenemos reuniones de socialización de avances o de presentación de resultados con los equipos internos e incluso con los órganos de administración de las distintas organizaciones que participen. Y este proceso tiene herramientas de soporte para el fortalecimiento. Hay un uso de una plataforma de aprendizajes que hemos diseñado para este propósito, y suministramos de manera permanente documentos clave
que son también analizados desde el equipo de Compartamos con Colombia. Entonces tenemos un diagnóstico, una formación y una apropiación de conceptos, una estructuración para la escalabilidad acompañada de manera sistemática y unas herramientas que soportan el fortalecimiento, donde además todas estas herramientas pues son entregadas a las organizaciones. Adelante, Jonathan. Acá las sesiones del proceso, como para resumirlas, tenemos entonces 12 sesiones personalizadas con consultores de estrategia, asuntos legales y de gestión financiera, 1 a 1, ¿cierto? Digamos que cada organización que sea seleccionada, pues tiene estas 12 sesiones mínimamente. Tenemos una sesión inicial de nivelación en temas de estrategia para el fortalecimiento organizacional. Luego entonces tenemos las sesiones grupales, aquí sí están todas las organizaciones trabajando Compartamos con Colombia y con nuestras firmas socias en colectividad. Tenemos 2 talleres de habilidades y herramientas en gestión financiera, como ya les mencionaba, y en gobierno corporativo. Y tenemos una clase magistral en marketing y gestión de ventas. Acá podrán ser más dependiendo de las necesidades y de lo que vayamos identificando en el proceso. Adelante, Jonathan. Acá mencionarle los términos económicos. Compartamos con Colombia, para cada organización que participe del proceso, pues que participe porque fue seleccionada, pues entrega ya, digamos, un aporte que equivale al 50% del valor total del proceso, que en este caso pues fueron las 2 organizaciones que les mostrábamos anticipadamente. El aporte que debe hacer cada organización que quede seleccionada es de otros 25 millones de pesos, el 50% restante. Y acá les mencionamos pues, que tenemos aliados estratégicos que nos permiten otorgar incentivos o más bien becas parciales para confinanciar parte de estos 25 millones que deben aportar las organizaciones. Entonces, dependiendo de las organizaciones que sean seleccionadas, dado su impacto, su capacidad, su nivel de compromiso, si no todas tienen estos recursos, pues podemos con estos aliados apalancar algunos de estos aportes para que las organizaciones finalmente puedan realizar el proceso. Adelante, Jonathan. Las fechas del proceso, acá muy rápidamente, entonces contarles que la apertura de la convocatoria la hicimos el pasado 24 de agosto, vamos hasta el 7 de octubre donde cerraremos las inscripciones, evaluaremos las postulaciones entre el 7 de octubre y el 25 del mismo mes y del 26 de octubre al 15 de noviembre realizaremos las entrevistas a las organizaciones. Que esperamos, realizar un número similar de entrevistas y luego entonces formalizaremos los acuerdos para el desarrollo del proceso con cada una de las organizaciones que sean seleccionadas y nos prepararemos para el inicio, del proceso en enero del 2021 con todos los detalles metodológicos, operacionales que demanda este proceso e iniciaremos en febrero del 2021 en el marco de lo que es la convocatoria. Recuerden ustedes que estos fortalecimientos también los hacemos de manera individual, solo que la convocatoria tiene ese elemento de ser un espacio colectivo y de recibir también ese aporte que entrega Compartamos con Colombia. Adelante, Jonathan. Hasta acá, pues es la explicación de lo que es este proceso, de lo que es Compartamos, de los retos con los que conectamos toda esta convocatoria. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos. Yo quedo atento de las preguntas que puedan tener en el auditorio. Muchísimas gracias, Henry, también por acompañarnos en este espacio. Queremos darle las gracias a todos los asistentes. Ya vamos a empezar el espacio de preguntas, pero queríamos mencionar algunos nombres conocidos que nos acompañan hoy y que nos han acompañado a lo largo de esta charla. La Alianza por la Niñez, la Fundación Universidad de Antioquia, Fundación China, Fundación Hogar del Adulto Mayor El Edén, Corpo Occidente desde Medellín, Change.org
Colombia, que también nos ha acompañado en otros espacios de webinars. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación de Educación Integral Percómputo, la Corporación Artesanos por la Vida, la Fundación de Personas con Discapacidad de Caucasia, la Fundación Cerrejón, entre otras organizaciones. Si alguna nos falta por nombrar, nos pueden escribir por el chat. Ese es el registro que tenemos de nuestros asistentes. Queremos dar las gracias por estar aquí y abrirles el espacio para que nos hagan preguntas, ya sea sobre lo primero que comentábamos en la primera parte de la sesión, que tiene que ver con cómo se producen este tipo de retos o cómo se pueden llevar a cabo este tipo de retos en el sector social. Y adicionalmente, nos pueden compartir inquietudes sobre la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales, en la cual ustedes también nos pueden compartir inquietudes puntuales sobre el proceso de postulación de las organizaciones. Algunos de ustedes ya se postularon en 2019, conocen más o menos los requisitos, conocen también los retos, digamos, que se asumen al hacer parte de un proceso de estas características. Entonces, si tienen alguna inquietud que quisieran puntualizar, este es el espacio. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Soy Jonathan, yo trabajo con Change.org en Colombia y pues muy rápido quería hacer una consulta, pues tengo como hay unas como dudas y de pronto, pues perdón, ser como muy directo respecto a como a todo el proceso metodológico y lo que hay detrás de invertir, pues obviamente en la postulación y en eventualmente el espacio de ser parte de Compartamos. Es en relación a que durante pues un poco la charla, la sensación muy personal y muy subjetiva del proceso que nosotros llevamos en el país es que claramente el acompañamiento es un acompañamiento que quiere que, por supuesto, las fundaciones entiendan mucho más del management y de la gerencia como una habilidad pues estratégica fundamental, pero me queda como toda otra parte de la historia como un poco pendiente detrás del proceso y es pues justamente una parte que se evidenció fundamentalmente este año, que es como una serie de desafíos y no sé si entonces estoy en un poco un espacio en donde no se encontraría eso, pero que están muy ligados a la transformación digital, que están muy ligados a las nuevas narrativas y hacia el futuro de las ONGs en Colombia, en donde los retos son ser flexibles, en donde los retos son empezar a pensarse en otras formas de crear narrativas y cómo ir modernizando los movimientos y los impactos sociales. Es un poco la parte que me queda como por detrás, como que no entiendo muy bien si se da o no en ese espacio una capacidad estratégica orientada más también a los nuevos desafíos pues que se vienen pues en las nuevas generaciones en relación a cómo liderar ONGs en Colombia. Y la otra parte está muy ligada, mi duda, a si efectivamente toda esta parte de acompañamiento en la gerencia de cómo tener una gerencia estratégica en tu organización, también se complementa pues con como todos los nuevos modelos de gerencia en relación a la sostenibilidad, en relación a economías circulares, es decir, como qué tan a fondo se va hacia gerencia más allá de crear un plan de negocios. Excelentes preguntas, Jonathan. Muchísimas gracias. Y están muy sintonizadas con un reto que hemos afrontado con las organizaciones que están actualmente terminando el proceso, porque también ha habido preguntas con respecto a cómo definir la estrategia a partir de los retos actuales y de una coyuntura que va creando unas nuevas formas en muchos sentidos. Entonces, son dos preguntas. Una tiene que ver con aspectos más relacionados con la transformación digital y la adaptación, digamos, del proceso a estas nuevas realidades, y la segunda a los diferentes modelos gerenciales. Creo que acá los tres expertos tienen mucho que aportar, sobre todo, me atrevería a decir Henry desde la aplicación de la actual convocatoria, también Luis Gallo desde su experiencia amplia y Susana. No sé si alguno de los tres quisiera empezar con la respuesta a estas dos preguntas. Susana, de pronto dejo que la experta arranque y yo complemento. Perfecto, pues mil gracias. Un segundito. No sé por qué me oigo dos veces. Qué pena. Ya. Pues Jonathan, mil gracias por tus preguntas, realmente son muy importantes. Nosotros hemos tenido varias discusiones internas con nuestras firmas socias, sobre todo por la
acceso que también ellos tienen a estas conversaciones que nos ha puesto a todos a pensar en esos instrumentos de transformación digital, pues definitivamente sí es un elemento que está en la conversación. Digamos, nosotros no tenemos un componente específico de fortalecimiento en transformación digital, pero definitivamente todo este proceso digital se aceleró en esta coyuntura y es un elemento que se tiene en cuenta a la hora de hacer las estrategias de las organizaciones, la forma de las organizaciones entregar sus servicios, relacionarse con sus diferentes grupos de interés. Entonces, pues, si bien no es de específico de la convocatoria, si es algo pues que definitivamente el entorno cambió, se aceleró toda la transformación en la que estábamos, es algo que tenemos, digamos, presente a la hora de, con las organizaciones con las que trabajamos. No sé si, Henry, con respecto a eso, quisieras complementar algo también del trabajo que hacemos con las organizaciones. Claro que sí, Su. Muchas gracias, Jonathan, por tus preguntas. Creo que son muy pertinentes y, por supuesto, es un tema que abordamos. Es un tema que hoy día tiene toda la pertinencia en relación con lo que estamos ahorita, digamos, viviendo. Pero es un tema entonces que desde el proceso lo abordamos desde tres, digamos, dimensiones distintas. Uno es lo que es el análisis del entorno competitivo, donde entonces revisamos pues cuáles son las tendencias que se están dando, cuáles son esas fuerzas de la industria y cómo ser un jugador relevante en ese entorno con esos aspectos que hoy está determinando el entorno. Y en ese entorno entonces también analizamos lo que son los intereses o las necesidades de no solamente los clientes, sino de todos los grupos de interés, como ya también por allá lo mencionaban Susana y Luis Gallo. Entonces, el entorno con sus fuerzas, con sus tendencias y con cómo están hoy día allí los beneficiarios, los clientes, los usuarios. Luego entonces viene que a partir de allí tendremos entonces que reestructurar parte o el modelo de negocio en general. El entorno nos va a determinar qué iniciativas nuevas, cómo se reconfigura el mix de productos y servicios en relación con esas tendencias, con esas fuerzas, con eso que hoy día están necesitando los clientes y o beneficiarios. Entonces también lo abordamos desde allí. Luego, pues ahí tendremos que determinar qué capacidades requiero yo para implementar esas iniciativas, ese mix de productos y servicios en relación con lo que me exige hoy día el entorno, con lo que están pidiendo los clientes y o beneficiarios. Así lo abordamos. Ya luego están pues los temas precisos de lo que es todo lo que es transformación digital. Si vamos un poco ya más a la especialidad de tu pregunta, y ahí entonces revisaríamos si en el proceso tenemos desde nuestras firmas quienes hayan trabajado en procesos de transformación digital, pero es un tema donde primero hay que determinar, como ya lo decía y para reiterar, fuerzas, tendencias, intereses y necesidades de los clientes y beneficiarios y también de los grupos de interés, modelo de negocio con nuevas iniciativas, nuevos productos y nuevos servicios y capacidades para la implementación en relación con lo que se me exige allí. No sé si hasta ahí es clara nuestra respuesta y bueno, y Luis también nos iba a complementar al respecto. Exacto. Yo solamente agregaría un comentario y es que pues cada fundación y cada entidad es un mundo aparte, que es la suma de una historia, un origen, un desarrollo, una localización geográfica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues Compartamos trata de adaptarse a cuál es el modelo de liderazgo y de gestión más adecuado para esa entidad. Entonces, pues no quisiera generalizar porque depende de cada entidad, pero eso lo tomamos en cuenta en la medida posible.
Sí, muchísimas gracias, Luis. Y ahí creo que es donde juega un rol muy importante las sesiones personalizadas con cada uno de los equipos. Si bien en los espacios comunes podemos compartir experiencias y conocimientos, en los espacios particulares ese es donde se lleva el día a día del proceso de fortalecimiento y en donde ese portafolio de iniciativas con ventaja competitiva y esas actividades que se plantean, pues van muy ligadas también como a las características de la organización y a cómo debe replantearse, no solamente en lo que hace, sino también en el liderazgo que se ejerce al interior de la misma. Esperamos que Sí, la pregunta haya quedado clara. Agente, ¿querías complementar? sí, no, hay una segunda parte, hay una segunda pregunta de parte de Jonathan y tiene que ver como con cómo está conectado este tema, pues porque de alguna manera hemos tocado mucho las capacidades para la gerencia, pero justamente allí estamos todo el tiempo revisando lo que es la actuación pertinente de una fundación en relación con sus distintos grupos de interés. Eso ya también lo tocaba de alguna manera Luis Gallo en su intervención, pero entonces es una organización que genera un impacto social relevante en sus beneficiarios, que es responsable con el medio ambiente, que tiene un buen modelo de gobierno en consonancia con esos impactos que genera y que desde lo financiero también tiene una operación sostenible. Entonces, desde Compartamos con Colombia tenemos, de hecho, toda la experiencia en lo que es el desarrollo de estrategias de sostenibilidad y todo el tiempo estamos, digamos, cruzando esos conocimientos de manera que las organizaciones sociales también cuenten con un modelo de gerencia que no solamente tenga un foco desde los impactos financieros o desde el desarrollo más bien económico, sino naturalmente lo social, que es su deber ser, lo ambiental, que también está tocado por muchas de sus acciones, y lo de buen gobierno en relación con la problemática que busca resolver la organización. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Esperamos haber sido claros en la respuesta. Recibimos un par de inquietudes adicionales para cerrar este espacio. Pueden hacerlo mediante el chat o pueden activar su micrófono para hacer estas inquietudes. Así que estaremos muy atentos. Mientras alguno quiere encender su micrófono, simplemente con que lo encienda, ya entiendo que van a hacer una pregunta puntual. Nosotros les queremos contar que esta fecha, el 7 de octubre, es una fecha exclusiva que ustedes están conociendo de primera mano, digamos que en primicia, porque hasta el momento nuestra fecha de cierre es digamos, el 30 de septiembre y vamos a anunciar oficialmente el próximo 24 ya esta fecha de inicio, o más bien esta fecha de cierre de inscripciones para el 7 de octubre. Vamos a hacer esta ampliación y ustedes la conocen de primera mano. La idea es que como ya lo pudieron haber hecho el año pasado, pues no se confíen, no lo dejen para el final, empiecen a hacer la postulación de una vez, de manera que toda la documentación, todos, digamos, los requisitos de participación estén muy completos. Estamos atentos a cualquier inquietud adicional. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay más inquietudes, no nos queda más que agradecerles a ustedes. Este es un espacio cerrado, exclusivo. Invitamos a unas organizaciones muy puntuales para que pudieran estar en él. Así que les damos las gracias por este rato que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Les recordamos que la información está disponible, toda la información sobre la convocatoria está disponible en www.compartamos.org/convocatoria 2020. O ingresan a www.compartamos.org y ahí encuentran el botón para acceder a toda la información de la convocatoria. Quiero en este momento, muchas gracias a los asistentes, quiero en este momento dar la palabra a Luis Gallo, a Susana Yepes, a Henry García, por si quieren dar unas palabras finales de cierre y de despedida de este espacio exclusivo para algunas organizaciones sociales. Yo solamente agradecerles a todos los que participaron hoy. Creo que el cambio comienza cuando uno se da cuenta de que hay oportunidad de mejora
y cuando tiene la inteligencia emocional de pedir ayuda. Y para eso estamos en Compartamos y nos encantará poderlos apoyar, ojalá todos, en esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. También, si de pronto en el proceso de inscripción surge alguna pregunta o incluso previo a iniciarlo tienen algo que quisieran conversar, que quisieran resolver, estamos desde el equipo de Compartamos con Colombia muy pendientes de todos ustedes y de tener las conversaciones individuales que se requieran para acompañarlos en este proceso de postulación. Y pues como decía Luis, también algo que han resaltado este año las organizaciones es que muchas veces siempre nosotros las organizaciones sociales pensamos hacia afuera en fortalecer a nuestros beneficiarios o nuestros grupos de interés, pero de pronto de último pensamos en fortalecernos nosotros internamente, y realmente esos procesos de reflexión ayudan un montón a que podamos crecer ese impacto y a que tengamos vías para ser sostenibles como organizaciones sociales. Entonces, pues ojalá muchos de ustedes se puedan presentar y quedamos muy pendientes de toda la ayuda o el acompañamiento que requieran de parte nuestra en este proceso. Jonathan, muchas gracias a ti y a todos los participantes. Desde Compartamos, agradecerles especialmente por haber asistido al espacio y por supuesto estamos muy pendientes de ayudarles, bien sea en esta convocatoria o en otra oportunidad. Ese es el deber ser y ese, digamos, es el compromiso también de Compartamos con Colombia, con la transformación social de este país. Un abrazo a todos y mil gracias. Muchísimas gracias de verdad a todos por asistir. Simplemente decirles nuestros datos de contacto. Pueden ubicarnos en el correo electrónico convocatorias, con ese al final, convocatorias@compartamos.org, en los teléfonos 319-213-4146, 319-213-4146 y en el teléfono 316-470-5822. 316-470-5822, donde podremos atender sus inquietudes particulares respecto al proceso de postulación y también estaremos muy atentos a cualquier comentario de ustedes. Muchísimas gracias por este ratico que han compartido con nosotros y gracias también a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y es toda información precisa para las organizaciones. Les deseamos una muy feliz tarde para todos.